Bueno, por situaciones de las cosas de este mundo, de esta tierra, ellos se habían ido a una reunión con su pareja y tiene un bebé de 2 años y medio por allí más o menos. Y al pensar en la crisis o el problema que pasó, me acordé, ¿no?, de Sofía. Quiero mucho a Sofía, pues, una niñita que me ha llenado el corazón. Y este niño, bueno, estaba en casa. Ellos viven en una casa que está en el agua, una balsa, por tema de trabajo, ¿no?, que venden combustible en un pueblo. Y este niño salió de su, no sé si de su cama, no sé exactamente los detalles, pero se ahogó. Y sobrina me llama llorando, me dice: tío, ¿qué hacer? Bueno, yo también le digo a mi esposa, no sé qué hacer. A veces no tenemos ni siquiera palabras de consuelo, ¿no? Pero realmente la historia de hoy nos lleva a esa confrontación, ¿no? Narrada aquí como una parábola, representa lo que es realmente el verdadero amor y cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y muchas veces no entendemos quién es el prójimo. A veces nosotros clasificamos en nuestro círculo a quienes debemos realmente ayudar, compartir, dar, amar. Pero en algún momento nos podemos encontrar en una situación en la que eh, deseamos ayudar, pero no sabemos cómo. Deseamos contribuir, pero no entendemos de qué manera hacerlo, ¿no? Y precisamente el pasaje de hoy, que está versado en Lucas capítulo 10, podemos abrir ahí nuestras Biblias y vamos a ver en dos episodios que narra aquí precisamente este autor, dos aspectos, ¿no?, de un amor que le he citado, un amor imposible, porque el tema se enfoca precisamente en eso, ¿no? Es un desafío que el Señor presenta, exactamente cómo amar en este enfoque al prójimo. Veamos en la primera parte de este pasaje, de este episodio, en los versos 25 al 28, ¿no?, que dice así: Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y respondiendo el intérprete le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haga esto y vivirás. Bueno, en este episodio, ya mejor dicho, en todo el párrafo que nos corresponde en esta mañana meditar, reflexionar, hay preguntas, ¿no? Y hay respuestas y también desafíos que el Señor presenta. En el párrafo que acabamos de leer se observa una pregunta y una contrapregunta que Jesús hace, en este caso al abogado, al intérprete de la ley, a este escriba. Y también hay una respuesta que da el intérprete y también una respuesta que da el Señor como un desafío, un mandato, ¿no? Y precisamente, ¿no?, esta pregunta que hace este escriba o este intérprete está enfocado en lo que es la vida eterna. Y le dice: maestro, al Señor. El Señor se había realmente encontrado en situaciones muchas veces que
estaban constantemente haciéndole preguntas, interrogándole con fines de hacerle caer o de encontrar en el Señor algún tipo de error, de desviación de la ley, porque él, por su servicio, ministerio y todo, de las enseñanzas y las confrontaciones que hacía a los judíos, se encontraba a veces con un grupo de personas que estaban ya decididos a matarle, a quitarle la vida. Por tanto, estaban buscando algún pretexto, ¿no?, para encontrar una razón por la cual deberían ellos cumplir con su cometido. Y este personaje inicia precisamente este episodio, ¿no? Es un intérprete de la ley, es un hombre muy conocedor de las escrituras, porque él no solamente conocía la ley, no solamente conocía las escrituras, en este caso corresponde a todos los libros que están, ¿no?, enfocados, ubicados en el Antiguo Testamento, sino también las interpretaba, ¿no? Y la interpretación, pues, realmente es una ciencia, es un arte, un tema bastante que requiere, ¿no?, de conocer estructuras, conocer contenidos, conocer la gramática, todo eso, ¿no? Así que no era cualquier persona, era un hombre común, teólogo en estos tiempos, era como un erudito, ¿no?, en esos tiempos, ya que conocía muy bien las escrituras, conocía muy bien la ley. Y él va, ¿no?, al Señor ese, que él se acerca allí a hacerle una pregunta, ¿no?, acerca de la ley. Y precisamente, ¿no?, la intención de él es ponerle una trampa o tentarle, ¿no? Es una pregunta hecha con tacto, con malicia, que realmente buscaba en el Señor encontrar algún tipo de error, ¿no? Y su intención fue eso. Y precisamente, aunque su intención era aquí tratar de poner una trampa al Señor, él deja claro una cosa allí, ¿no?, que realmente él era ignorante en cuanto sobre este tema de la vida eterna. En algún aspecto él quería tal vez por allí conocer algo, pero también estaba la otra parte de buscar, ¿no?, un error en el Señor para acusarle, ¿no? Y la cuestión aquí es que la pregunta que hace este letrado a Jesús precisamente deja en claro que él no tiene un conocimiento pleno sobre lo que es la vida eterna, ¿no? Y es posible que su pregunta realmente prueba que él tenía tal vez un concepto como los otros israelitas, de que para ganarse la vida eterna se requiere un esfuerzo personal, tal vez tener un cumplimiento de la ley, ¿no?, legal, o ser perteneciente o miembro, ¿no?, de, en este caso, del pueblo de Dios o descendiente de Abraham. Y entonces buscaba de parte del Señor alguna respuesta, ¿no?, que no concordara con la enseñanza oficial para realmente acusarlo, ¿no?, y ver si él se desvía o no de la ley, de la tradición de los ancianos. Pero el Señor, conociendo un poco el tacto, ¿no?, recordemos que Él es Dios, Él conocía la intención de Él, le dice: ¿qué está escrito en la ley? Le hace una pregunta bastante interesante, ¿no? Le lleva a él al punto en este caso, ¿no?, de que él mismo responda, porque él conocía muy bien las escrituras, ¿no? Y le dice: ¿qué lees en ella, no? De alguna forma le está preguntando: ¿cómo tú interpretas la ley? Tú la conoces, ¿no? Y él responde con este precioso mandamiento, ¿no?, que sintetiza prácticamente los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, la respuesta aquí del intérprete es precisamente enfocado, ¿no?, en dos textos del Antiguo Testamento. Y con este interrogante que el Señor le hace a este hombre conocedor de las Escrituras, le lleva a que él mismo responda, ¿no? Puesto que él era un especialista en la ley, él era un hombre que sabía interpretar la ley, por tanto, va aquí a responder, ¿no?, de una forma correcta, perfecta. Y lo hace ante un auditorio. Recuerden que el Señor está allí rodeado de algunas personas, y él se acerca allí, ¿no?, y precisamente le comienza a hacer esta interrogante, y el Señor responde, ¿no?, con otra pregunta, y le hace responder a este hombre, ¿no?, las respuestas y de una manera apropiada, ¿no?
Y bueno, el Señor aquí lleva a este abogado a las Escrituras, porque precisamente las Escrituras poseen respuestas a los asuntos espirituales, ¿no?, de salvación. Y es interesante, ¿no?, porque el Señor siempre ha estado citando en sus discursos, en sus confrontaciones, en sus enseñanzas, siempre estaba citando las Escrituras, siempre usaba, ¿no?, la palabra de Dios. Y esto es algo que podemos ver nosotros en Juan 5:39, ¿no?, que precisamente cuando el Señor le dice a este hombre, ¿qué dice las Escrituras? Podríamos nosotros tal vez utilizar en un término más contextual, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿No? ¿Cuál es vamos a decir, el enfoque o cuál es, en este caso, ¿no?, el tema que estás mencionando a la luz de la palabra de Dios o la Biblia? Juan 5:39 puede ser una respuesta aquí, ¿no?, a lo que está enfocándose el Señor. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto me está preguntando, maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y esta respuesta, de hecho, está en la Biblia y el Señor le lleva a que Él mismo responda, ¿no? Y esto es también un tema para nosotros, hermanos. Muchas veces tenemos dudas, tenemos inquietudes respecto a la vida, respecto a la eternidad y otros temas por allí. Y realmente nosotros debemos ir a la fuente de la verdad, a la fuente que realmente Dios nos ha dejado, ¿no?, para de alguna forma orientar nuestras vidas como corresponde. Y, y este pasaje que cita en este caso, ¿no?, el intérprete se encuentra en Deuteronomio, ¿no?, el capítulo 6, versículo 5, y en Levítico 19, verso 18, ¿no? Y precisamente estos versos son una síntesis de los 10 mandamientos. En este caso, Deuteronomio describe el amor a Dios, lo que corresponde, ¿no?, que son los 4 primeros mandamientos de los 10 mandamientos. Y el verso de Levítico describe el amor al prójimo, lo que corresponde a estos 6 últimos mandamientos que se encuentran descritos, ¿no?, en los 10 mandamientos. Por tanto, es en base, ¿no?, a este mandamiento, amar a Dios requiere realmente amar a los que han sido hechos a la imagen de Dios. Y precisamente amar a Dios, primeramente a mí, ¿no?, para yo poder amar a mi prójimo, debo primeramente amar a Dios. Y para llegar a amar a Dios, debo primeramente haber experimentado en mi vida el amor a Dios, lo cual se va a dar cuando yo acepto a Dios. Yo no puedo amar sin realmente antes haber experimentado el amor a Dios. Para realmente poder amar, yo debo haber recibido a Jesucristo como mi Salvador. Y precisamente, ¿no?, el texto maravilloso, ¿no?, que es como la Biblia en un versículo, Juan 3:16, ¿no? A ver, versen conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué más? Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿qué más? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ahí está. Realmente, ¿no?, para alcanzar la vida eterna, debo aceptar este amor, el amor de Dios. Y realmente el hecho de poder yo al haber yo experimentado el amor a Dios, me va a llevar a mí a poder amar a los demás. Es imposible amar a alguien de una manera apropiada, de una manera correcta, de una manera contundente, si yo no he experimentado amor. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que no he recibido, lo que yo no poseo. Por tanto, si yo no tengo el amor de Dios, yo no puedo amar en esa dimensión. Y realmente vemos este pasaje de Primera de Juan, ¿no? Pueden ustedes citar allí. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11, que versa de la siguiente manera. Y aquí está precisamente
en el pasaje bíblico que yo les estoy mencionando respecto a esta experiencia del amor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Primeramente, para yo poder amar, tengo que haber nacido en Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice la Biblia? No ha conocido. Ahí está. Si tú no amas en esa dimensión, en el verdadero amor como lo describe 1 Corintios 13, ¿no? Es un amor puro, es un amor incondicional, es un amor que se entrega, que se da, que se sacrifica. No el amor que nosotros muchas veces tal vez hemos aplicado en nuestra vida, ¿no? El amor humano, el amor carnal, un amor condicionado, un amor que pide en vez de dar, ¿no? Entonces, el amor que menciona aquí el Señor, ¿no? Incluso citado en este mandamiento es eso, ¿no? Es un amor que nos lleva a nosotros a dar. Pero podemos dar porque hemos recibido, ¿no? Entonces dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, aquí está el desafío. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una pregunta para ir reflexionando. ¿En qué dimensión estamos amando? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con tu prójimo? ¿Qué tipo de relación realmente tenemos con el que está cerca a ti? Con el que vives, con la persona con la que convives, la persona que está cercana, incluso el hermano que está a tu lado allí esta mañana. ¿En qué dimensión lo amas? ¿Te preocupas por él? ¿Sientes un afecto por él? El mandato parte aquí con la expresión de amarás al Señor tu Dios. Qué lindo. Es un mandato cumbre. Es un mandato tremendo, ¿no? Y lo cita este intérprete de la ley. Le dice, amarás al Señor tu Dios. El mandato aquí es amar al infinito, al eterno, al omnipotente Dios. Y realmente amar a Dios lleva esto precisamente a una relación personal, porque quien lo hace entiende y cree que es para quien realmente ama. Cuando yo hablo de amar a Dios, yo debo entender, ¿no? Realmente, ¿qué significa eso? ¿Por qué yo debo amar a Dios? ¿Y en qué consiste ese amor? Realmente nosotros amamos a Dios porque de Él viene el bien absoluto que recibimos. Es el dador de los bienes. Es realmente el que nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha hecho experimentar ese amor. Sinceramente, cuando yo conocí a Cristo, tenía un problema serio con mi papá. Lo odiaba. No sabía mucho de esto hasta que experimenté el amor de Dios. Tuve una situación en la familia que era bastante complicada. Hemos tenido tantos problemas y en mi corazón tenía muchísimo resentimiento contra mi familia, sobre todo con mis padres, ¿no? Pero cuando yo experimento el amor a Dios, realmente me doy cuenta, Dios abre mis ojos y me hace ver, ¿no? Tú tienes un problema acá, ¿no? Estás mal. Odias a tu padre, estás resentido con él por toda tu infancia, por todos los problemas que pasaste. Y eso realmente no era así. Y gracias a Dios, yo pude, bueno, mi papá falleció hace muchos años, lo llegué a amar bastante, muchísimo, porque Dios me llevó a amar, no solamente lo perdoné, no solamente entendí, tal vez muchas cosas que él hizo no eran correctas, ¿no? Falló, se equivocó como un hombre, como cualquier persona, y cometió errores, me lastimó inconscientemente, pero yo le pude perdonar y lo pude amar, porque eso fue producto del amor de Dios que había derramado en mi corazón. Y eso realmente
uno llega a amar en esa dimensión al Señor. Y precisamente, ¿no? Amar a Dios implica un amor incondicional. Amarle en esa dimensión requiere de una entrega incondicional en plena dependencia, porque no hay amor posible sin que uno se entregue totalmente a Dios. Hermanos, muchas veces nosotros no le hemos dado al Señor el control pleno de nuestras vidas. No hemos entregado al Señor nuestro corazón en esa magnitud. No lo amamos a Dios en esa magnitud porque todavía guardamos o todavía tenemos allí muchas reservas en nuestro corazón. Tal vez hay ciertas cositas allí que de alguna manera me impiden amar en esa dimensión, me impiden entregarme al Señor en plenitud, ¿no? Y amar a Dios es un asunto vivencial, ¿no? Con toda la dimensión de la persona, es decir, con el amor se involucra la personalidad humana en su totalidad, es decir, todo mi ser, ¿no? Y esta forma de amar involucra todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza y toda tu mente. Porque en esa magnitud yo voy a poder amar a mi prójimo también. No puedo amar a mi prójimo si yo no amo a Dios primeramente o no correspondo al amor que viene precisamente del Señor, ¿no? Y es curioso cuando aquí este intérprete, ¿no?, hace esta descripción de este mandamiento. El Señor le dice, muy bien, ¿no? Has respondido correctamente. Veo que tú conoces la ley, la interpretas bien, pues ahora te corresponde algo. Haz tú lo mismo y vivirás. Y aquí con esta pregunta, este abogado, este escriba, este intérprete, se ve confrontado. ¿Qué tal si el Señor aquí, yo sé que Él está aquí presente con nosotros, nos hace la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo realmente conoces tú de este amor? Y de repente nosotros podemos responder como este intérprete, ¿no? Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, tal vez hasta sabemos de memoria este pasaje, ¿no? Lo conocemos, incluso lo hemos meditado, tal vez lo hemos enseñado a algunas personas en un estudio bíblico, tal vez en mi casa, a mi familia, hasta lo he usado para allí confrontar a muchas personas, ¿no?, que debemos amar en esa dimensión. Es interesante que involucra aquí el corazón, que es el centro, ¿no?, de nuestros sentimientos, es el centro de donde va a aflorar mis sentimientos, mis pensamientos, todo mi ser, lo que corresponde realmente, ¿no? El alma, que involucra el aspecto de las emociones, ¿no?, el aspecto volitivo, ¿no? Precisamente de allí yo voy a determinar, tomar decisiones, saber cómo realmente corresponder, ¿no? Las fuerzas que involucran la parte física, la parte del sacrificio que yo puedo hacer muchas veces para expresar mi amor. Muchas veces tenemos flojera de venir a la iglesia, tenemos flojera de hacer muchas cosas, pero por amor a veces tenemos que hacer ciertos esfuerzos, ¿no? La mente, que involucra el pensamiento, ¿no? ¿Cómo está mi mente en ese sentido? ¿Qué está realmente en mi mente teniendo presente cuando yo voy a actuar, cuando yo voy a hacer algo? Tengo presente en mi mente muchas veces la palabra del Señor, el consejo de Dios o mi relación con Él, ¿no? Entonces, amar a Dios es un desafío, ¿no? Y precisamente aquí cuando este intérprete de la ley responde, el Señor dice, ¿no? Bien, ¿no? Has hecho. Así que haz tú lo mismo. Pero aquí viene la segunda parte, ¿no? Versículos 29 al 37. Y acá el intérprete hace una nueva pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Está aquí tratando, ¿no?, de alguna manera justificarse, ¿no? Vamos a leer Lucas 10, versículos 29 al 37, ¿no?, que dice así. ¿Y quién es mi prójimo?, ¿no?, responde el intérprete. Y Jesús respondió con una historia, maravillosa historia. Todos la conocemos, ¿no? Dice que
nosotros sabemos de dos parábolas bastante bien. Hasta en el colegio han usado estas parábolas para enseñar el curso de religión en algunos colegios cristianos, ¿no? Respecto a lo que es la parábola del hijo pródigo y la parábola del buen samaritano. Son las más famosas, las más conocidas, ¿no? En todo el contexto de la humanidad. Y él dice, Jesús respondió con una historia, ¿no? A la pregunta que hace aquí este intérprete, ¿pero quién es mi prójimo? ¿No? De alguna manera él podría tener una noción de ello, pero también aquí la intención de él es justificarse, ¿no? Tratar, ¿no? Como dice acá la historia, que él trató de justificarse a sí mismo, ¿no? Quizás de alguna forma tratando de ignorar o quizás ahí tratando de justificar sus acciones, le hace esta pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y aquí el Señor va a relatar, ¿no? Precisamente haciendo una narración bastante interesante sobre esta historia del buen samaritano. Un hombre judío, dice, bajaba de Jerusalén. Precisamente Jerusalén se encuentra en un tipo de colina y para ir a Jericó ellos tenían que descender aproximadamente como más o menos una distancia, ¿no? De 27 kilómetros entre Jerusalén allí a Jericó, ¿no? Y esta bajada tenía bastante curvas, bastante recodos, que también vamos a decir, sería en cierta forma, ¿no? Muy apropiado para este tipo de bandoleros, de ladrones, ¿no? Que podían esconderse, ¿no? Había cuevas en todos esos lugares y esto facilitaba un poco que ese era un lugar bastante peligroso, ¿no? Bastante accesible para ese tipo de situaciones, de asaltos que pasaban, ¿no? Y aquí el Señor usa este lugar precisamente para su relato y dice, bajaba un hombre, en este caso un judío, ¿no? De Jerusalén a Jericó. Y este hombre, este judío, fue atacado por ladrones, ¿no? Y le quitaron la ropa, le pegaron y le dejaron medio muerto al costado del camino. Y un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo, ¿no? En este caso, este hombre ignoró a este herido. Un ayudante del templo, que es un levita, también pasó por allí, lo vio allí tirado, pero igualmente, ¿no? Siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, despreciado. Cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Y luego subió al hombre en su propio burro. Bueno, estoy leyendo la versión internacional. En su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Y al día siguiente le dio 2 monedas de plata o 2 denarios al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, le pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, le pregunta al intérprete, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, otro desafío, ¿no? Ahora, así es, dice, ahora ve y haz tú lo mismo. 2 mandatos muy contundentes que el Señor usa en este párrafo, en este episodio. El primero, haz esto y vivirás. Y el segundo, haz esto, haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo. Son 2 desafíos que confrontan a este intérprete respecto a su pregunta para llevarlo a ubicarse, ¿no? Si realmente cuál era la condición de su estado de vida de él. Pero aquí la pregunta que hace este hombre, ¿quién es mi prójimo? Y realmente los judíos podían tener, como dije hace un momento, ya una clasificación de quién era el prójimo. Probablemente ellos ya habían hecho como una selección a quienes deben amar, a quienes deben corresponder en amor, a quienes deben ayudar y a quienes no.
Y precisamente, ¿no? Esta pregunta que hace este samaritano, este intérprete de la ley, este judío, le lleva al Señor a hacer una descripción, una enseñanza aquí en este pasaje sobre la respuesta que él da, ¿no? Usando esta parábola, donde podemos ver precisamente respuestas que en este caso, ¿no? Nosotros debemos corresponder al prójimo en formas de amar. Y en primer lugar, la pregunta sobre el prójimo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Le dice aquí este hombre, ¿no? Este intérprete. Y precisamente el Señor va a responder aquí, pero vamos a describir, ¿no? En cuanto a lo que es el prójimo, ¿no? Según algunos autores, ¿no? El prójimo es alguien que actúa con compasión y misericordia, ¿no? Ayudando a alguien a quien se debe amar, lo cual en efecto no refuerza los límites entre ellos. Mostrar misericordia es algo que se debe hacer con la gente y siempre, a veces nos va a llevar a ser un tanto vulnerable, ¿no? Y esto es lo que va a hacer aquí este samaritano. Veamos en esta parábola, ¿no? Como el Señor lo va relatando. En primer lugar, se ve que él describe, ¿no? En esta historia sobre este personaje, ¿no? Que es tal vez de quien no se dice mucho, ¿no? Que es el hombre que ha sido atacado, el hombre que ha sido aquí golpeado, maltratado, herido, ¿no? Y dejado casi muerto. Precisamente está en una condición muy crítica, ¿no? Está en una situación bastante difícil, es una persona que está sufriendo. Probablemente hasta no puede ni hablar, ni gritar, ni gemir. Es un hombre ensangrentado, despojado de sus ropas, casi desnudo, golpeado allí a punto de morir. Está tirado allí a un costado de la carretera, posiblemente al costado de un caño, tal vez de alguna cuenca por allí. Y esta es una persona que está en una tremenda necesidad. Un hombre que está pasando una triste necesidad, una situación, una crisis, está un problema, ¿no? Entonces, pasan aquí dos personas, ¿no? Bajan, están viniendo posiblemente en este caso del primero el sacerdote, probablemente vendría de cumplir sus oficios religiosos, para ellos esto era muy importante, ¿no? Servir en el templo, cumplir con sus deberes, cumplir con sus actividades religiosas, era para ellos un privilegio, ¿no? Algo especial que no podían dejar de hacerlo. Pero aquí al bajar, al descender, muchos de estos sacerdotes vivían en Jericó. Jericó tenía un clima bastante interesante, muy agradable, ¿no? Era un lugar bastante atractivo, bastante, vamos a decir, ¿no? Uno se sentía cómodo vivir en ese lugar, tal vez el clima era mucho mejor que Jerusalén. Y este hombre está regresando allí de sus actividades a su casa y esto nos tomaba un buen tramo, un buen tiempo, ¿no? Llegar hasta allí, caminar, ustedes saben, 27 kilómetros es largo, ¿no? Así que él está volviendo y le ve a este hombre allí tirado, ¿no? Lo ve a este hombre casi moribundo, de repente hasta muerto, ¿ya? En su mente de él podría decir, él está muerto allí. Así que este sacerdote se hace a un lado, es decir, que en lo posible trata de alejarse de él, ¿no? Y aquí voy a decir, la excusa de este hombre era que si él estaba muerto, corría el riesgo de que él podía contaminarse. Y el hecho de contaminarse, pues hay una ley, ¿no? En Levítico que las personas que tienen contacto con muertos les volvía impuros. Y un tipo de esta impureza les limitaba a ellos servir, les limitaba participar en las ceremonias religiosas, todo eso, ¿no? Y tenían que ellos pasar un proceso de purificación de 7 días. Así que la excusa de este sacerdote no lo puedo ayudar. Tal vez uno, que me va a volver impuro si me acerco si él está muerto. No vale la pena. Mejor que venga alguien por allí y lo entierren, pero yo no me voy a contaminar. Yo soy un hombre religioso, soy un sacerdote,
tengo deberes que cumplir y por tanto no puedo realmente contaminarme. Segundo, corría el riesgo de que los ladrones estén por allí nomás y lo puedan también a él atacar, ¿no? Matarle incluso. Así que tercero, que estaba muy cansado, él necesitaba descansar y irse a su casa, reposar de todas las actividades que ha tenido. El segundo que viene es un levita, también un hombre que tenía responsabilidades en el templo, tal vez con menos privilegio que el sacerdote. Igual, se hace a un lado, también posiblemente justificándose, ¿no?, como este sacerdote. Igual él sabía, conocían la ley, usan la ley para justificarse en alguna forma, ¿no? Usan las escrituras para decir no puedo hacer eso porque si hago esto me voy a contaminar, me voy a volver una persona impura. Hermanos, la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Hemos buscado excusas para no ayudar, para no servir, para no tal vez hacer un poquito de sacrificio por las personas que necesitan. El desafío acá del Señor no solamente es para aquellas personas que no conocen de Dios, también lo es para nosotros con mayor razón que conocemos de la palabra de Dios. Si hablamos de amar, ¿en qué medida estamos amando? Creo que en estos tiempos donde todos sufren, llama un hermano, ay hermanito, mire, me siento mal, me siento esto, tengo este problema, tengo esta situación en casa, tengo, mi salud está quebrantada, y llama a otro hermano, igual. O alguien me llama, me cuenta, hermano, ora por mí, y mira, entonces todos estamos pasando diferentes situaciones de enfermedad, de salud, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas de diferente entorno. Todos pasamos por eso. Pero eso no debe ser una excusa para decir, no te puedo ayudar. Para decir, mira, vamos a orar. O mira, ¿qué te parece si te visito? Vamos a conversar. Vamos allí a hacer fuerza. Vamos a animarnos. Algunas veces, tal vez hemos recibido llamadas cuando estamos así, muy abatidos, cargados, cansados, de repente hasta agotados emocionalmente, hasta no podemos ni siquiera responder. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿No? Es una persona que está en necesidad. Tal vez su situación es mucho más caótica, más difícil, su crisis es peor que la que yo estoy viviendo. ¿No? Recuerdo hace tiempo, cuando todavía estábamos jóvenes, veníamos acá a Trujillo para participar en el programa de capacitación bíblica. Y este programa, como todavía no existía la iglesia, este centro bíblico, lo dirigía el hermano Jorge Osorio. Entonces, el programa se llevaba a cabo en un colegio que está por la avenida Grau, me parece, el Colegio de Ejército de Salvación, si ustedes conocen. Ahí nos instalábamos nosotros y allí teníamos nuestras actividades, ¿no? En la iglesia, en el local, en la capilla, y dormíamos en el edificio donde era el colegio. Entonces, un día salimos con un hermano para evangelizar. Nos gustaba hacer actividades de evangelismo, ¿no?, en la calle, en la plaza. Nos fuimos con él y entonces yo me quedé allí conversando con un hermano, con una persona que se acercó. Bueno, yo me acerqué a él. Era un muchacho que tal vez le comencé a evangelizar, pero no me quiso escuchar. Se notaba su incomodidad hasta su fastidio. Pero cuando yo le cuento, no, mira, yo estoy acá, estoy hospedado en tal lugar, soy de la selva y todo ese tiempo vivía yo en Yurimaguas, soltero. Y cuando él escucha que estoy hospedado en un lugar, me mira, ¿no? Y me dice, ¿no me pudieras dar hospedaje? Él era un joven que consumía drogas, estaba allí sin dinero, no tenía dinero. Su mamá lo había dejado con un dinero porque su mamá no lo quería dejar ni siquiera en su casa por temor a que robara, vendiera sus cosas, porque él era un adicto, ¿no? Entonces estaba una persona en una situación muy complicada. Bueno, yo pienso, ¿no?, personalmente que Dios me dio el deseo de apoyarle, de ayudarle.
Y lo llevé, ¿no?, al hospedaje. Le dijo un hermano, mira, hay un muchacho acá que tiene necesidad y está con problemas, ¿no? Hay que darle la mano, hay que brindarle por lo menos un poco de afecto, ¿no? Tal vez él no haya escuchado el amor de Dios, pero lo va a experimentar, lo va a ver. Bueno, dormíamos en diferentes ambientes, allí había 3, 4 cuartos, y cuando llego al cuarto casi me linchan ahí los hermanos, me dicen, ¿por qué le has traído a este hombre? De repente nos va a robar, nos va a dejar sin cosas acá, y yo le digo, en primer lugar él no va a poder salir porque la puerta está con llave, ¿no? Y estábamos en cuarto piso, así que de acá si quiere bajarse tendrá que tirarse por la espalda, por la ventana. Pero al día siguiente me gustó. Cuando nos levantamos, todos los hermanos le dieron una acogida tremenda a este muchacho que estoy seguro que pudo experimentar el amor, ¿no?, de sus prójimos. Así que en este caso, ¿no?, hay un hombre acá con una tremenda necesidad tirado, donde un religioso, dos personas que conocían, enseñaban, ministraban la ley, hablaban del amor, hablaban de todo lo que realmente corresponde a lo que es una vida religiosa, ¿no?, pero indiferentes a un hombre que está pasando. Hermanos, muchos conocemos teóricamente de Dios, de su palabra, sabemos hasta de memoria muchos versículos bíblicos, conocemos la Biblia de tapa a tapa, pero la pregunta es, ¿la vives? ¿La usas como debe ser apropiadamente? ¿Es la Biblia para ti un libro práctico, un libro que tú lo pones en acción, en práctica, conoces este mandamiento del amor, no solamente de palabras, de teoría, de pensamientos, sino lo vives, lo vivimos, lo experimentamos, lo expresamos en nuestras acciones? A veces la pandemia nos puede haber llevado a ser un poquito distantes, ¿no? Hemos usado como excusa para no visitar. No, si voy me contagio, de repente me pasan el COVID, así que tratamos en lo posible de aislarnos más. Y muchas veces nos hemos sentido hasta solos. ¿Cuántas veces ya estás en casa y sientes que nadie te llama, nadie te visita, te sientes como en un abandono? Entonces, hermanos, yo quiero en esta mañana animarnos realmente a pensar que todos tienen necesidad, todos requieren de un abrazo, de un afecto, de una expresión de amor. Todos nuestros prójimos que están cercanos allí necesitan algo de ayuda, auxilio, socorro. Pero lo interesante aquí es que el Señor va de alguna manera a desechar, va de alguna manera a confrontar, va de alguna manera a llevar estas actitudes, estos comportamientos religiosos, negligentes, falsos y tal vez inhumanos, cuando va a ilustrar allí este relato con un personaje bastante tal vez no apropiado para la historia de los judíos sobre todo. Habían 3 grupos sociales que conformaban una comunidad judía, ¿no? En este caso, eran los sacerdotes, en primer lugar, con un nivel, un grado, vamos a decir, como de religiosidad, de espiritualidad bien elevado, levitas, y después venían el pueblo, ¿no?, los judíos. Así que en la historia que el Señor está relatando, ellos están muy atentos, ¿no? No se quieren identificar con el sacerdote, menos con el levita, y pensaban que el héroe de la historia sería un judío. Pero el Señor no usa un judío y le dice, pero vino un samaritano. Esa palabra los reventó el oído porque había una bronca terrible entre judíos y samaritanos de años, de muchos años. Se aborrecían. Realmente entre ellos no se podían ni tratarse. Muchos judíos, para evitar el pueblo de Samaria, porque para ir al norte, de Jerusalén al norte, ¿no?, realmente tenían que cruzar el territorio de Samaria y muchos esquivaban, caminaban kilómetros sencillamente para no toparse con ellos, ¿no? Los consideraban, bueno, por tema histórico, ya no vamos a relatar eso, pero ustedes deben saber algunos, que los samaritanos eran considerados por los judíos como extranjeros, como abominables, como personas paganas,
por toda la trayectoria que habían tenido, ¿no? En cuanto a, desde su separación, ¿no? Porque Samaria era una de, precisamente de las regiones que conformaban, ¿no? El pueblo de Israel. Así que había un tremendo rechazo. Ellos los consideraban personas que se habían contaminado, se habían casado con mujeres extranjeras, paganas, y eso los volvió a ellos completamente. Ya digamos, no se mantenía la línea ahí de sangre, de pureza de los judíos. Así que los rechazaban. Incluso los samaritanos también aborrecían a los judíos por todo el trato que había entre ellos, ¿no? Así que el Señor usa a este hombre y le dice, vino un samaritano, se acercó a este hombre, comenzó a vendarle las heridas, a limpiarles. Él se embadurnó las manos con sangre de este hombre, ¿no? A este hombre no le importó si se contaminara o no, si se volviera impuro, ¿no? Lo que el samaritano expresa aquí es compasión de un hombre que necesitaba ayuda, auxilio en ese momento. La Biblia dice, tuvo misericordia. Su corazón fue movido a misericordia. Se compadeció de este hombre allí que estaba muriendo. Una ilustración de lo que debe ser un hombre que ama y teme a Dios. De lo que debe ser un cristiano, de lo que debe ser una persona que realmente tiene una relación con Dios. Un desafío. Y entonces él se acerca y vemos allí 4 cosas muy relevantes, ¿no? Vamos a decir 4 enseñanzas que nos va a llevar precisamente aquí el Señor. En primer lugar, el Señor muestra aquí que este samaritano amó sin excusas. Él ama de una forma que no ve un pretexto como los otros. Debo ir al templo, me voy a contaminar, no puedo tocar, no puedo hacer, estoy apurado, estoy corriendo, tengo que atender mis actividades religiosas. O sea, nada de esto. Este hombre sencillamente se enfocó en este penitente, esta persona herida. No buscó excusas, porque él podía también ser asaltado, él podía también incluso, ¿no?, ser allí tal vez que lo robaran. Él era un viajero, tal vez un negociante, tendría que tomar tiempo para acercarse a este hombre, atenderlo, le quitaba tiempo, tal vez su familia se preocuparía, una serie de cosas, incluso hasta podría ser aborrecido por el trato que él estaba haciendo, ¿no? Tal vez sus compatriotas samaritanos le aborrecerían o tendrían problemas por haber atendido, ¿no?, a un judío, porque entre ellos no había una buena relación. A él no le importó, ¿no? No le importó, sencillamente se detuvo y se acercó a este hombre. Lo comenzó a atender, a asistir, ¿no? Con aceite, dice que esto suavizaba las heridas, ¿no? Le echó vino porque esto también desinfectaba, y incluso hizo un trato bastante loable. Se acercó a este hombre, trato maravilloso. Segundo, comenzó a curarle, a asistirle. Uno puede llegar a una persona y tal vez compadecerse, mirarle, pobrecito, mira, aquí, mira, está bien, tocarle la cabeza, mira, ya te va a ir bien, ánimo, vamos a orar. Pero este hombre necesitaba más que eso. Estaba muriéndose, necesitaba que sus heridas fueran curadas, tratadas, sean limpiadas, sean asistidas, ¿no? Así que eso hace este samaritano. Pero el tercero es, lo llevó a un lugar, lo sacó de ese sitio que él estaba allí abandonado, lo puso en su burrito, en su medio de transporte. Él se bajó del animal, él lo puso al hombre en el animal y él fue caminando y lo llevó a este hombre a un lugar. Y no solamente lo va y lo asiste hasta poner un lugar más cómodo, más de alivio, sino invirtió dinero, ¿no? Invirtió dinero. Dejó dinero para que lo atendieran allí. Probablemente si se quedó sin dinero o tal vez usó algo, pero él dijo, no, mira, si algo gastas más, ponlo a mi cuenta, yo te voy a pagar. Entonces vemos aquí en primer lugar, en respuesta al amor al prójimo, es esto: amar sin excusas, amar sin fronteras. Debemos amar a quien sea, no a los que nos conviene, no de los que podemos recibir un beneficio. Es fácil ayudar a alguien que tú sabes que te va a devolver el favor. Es fácil ayudar a mucha gente sabiendo que de alguna manera yo puedo recibir un beneficio de esto. Aquí este samaritano ni sabe quién realmente es esta persona, si lo recibirá, lo agradecerá o no,
Lo único que él hace es servirle sin fronteras, sin importarle su nacionalidad, su raza, su cultura o lo que fuera, ¿no? Un pordiosero o lo que fuera. Él sencillamente expresó su amor en esa dimensión. Y también usó sus recursos, ¿no? Y no usó realmente lo que le sobra, usó más allá, que hasta posiblemente dejó, ¿no?, un espacio para que hubiera un gasto adicional de lo que él dejó. Bien, hermanos, para ir concluyendo en esta mañana, este es el desafío del Señor que Él nos manda. Y precisamente para poder amar en esa magnitud, yo tengo que amar primero a Dios. Y para yo poder amar a Dios, debo primero haber recibido ese amor de Dios en mi corazón. El amor que nos describe en esta mañana, no debe tener límites. El amor al prójimo, ¿no?, parte de amar a Dios, parte de mi relación con Dios, parte de estar lleno del amor de Dios. Y este amor me debe llevar a mí amar sin límites, sin considerar si es judío, samaritano, si es peruano, venezolano, americano, lo que fuera. Dios nos manda amar a todos por igual, en la misma dimensión. A veces hay escrúpulos en nuestro corazón, a veces somos prejuiciosos, solamente nos acercamos a abrazar a aquellas personas que de alguna manera me caen bien, son simpáticas o tengo una relación bonita de amigos, todo eso, ¿no? Pero ¿qué del que está a tu lado? ¿Qué de la persona que tal vez no te cae bien, te parece antipática, no te agrada su forma de ser, su persona o lo que fuera, ¿no? Entonces el Señor nos demanda amar en esa dimensión. Mucho se ilustra el servicio de este samaritano, ¿no? Es interesante que este hombre elevó en una manera grandiosa, ¿no?, el concepto que tenían de ellos. Un samaritano era considerado como alguien de una raza terrible, un hombre que realmente era de alguna forma no era aceptado por los judíos en esa magnitud. Pero este cambió de alguna forma, ¿no?, la imagen que podían tener de ellos. Incluso esta historia ha afectado hasta estos tiempos. Es lindo ver cómo en muchas postas, hospitales, está descrito, nombrados, ¿no?, como el buen samaritano, demostrando allí que el servicio que se da en ese lugar es en esa magnitud. Sería desafiante para nosotros elevar el nivel de nuestra cristiandad, elevar la calidad de servicio, de vida, la calidad de amor que debemos dar. Que el centro bíblico sea conocido porque aquí se ama sin límites. Amén. Ese es el amor que la gente hoy necesita. Allí a la salidita hay una persona que es tu prójimo. Necesita tu amor, tu atención, necesita tu cariño, necesita sentirse realmente que en este mundo hay personas que están listos para atender a los desesperanzados, a las personas que nadie ama, a las personas que se sienten tal vez abandonadas. Teresa de Calcuta era una de estas mujeres que se puso, entregó su vida al máximo de asistir a esas personas que nadie quería. Ella juntaba a todos esos moribundos de los desagües que estaban tirados por allí y ella los llevaba a un lugar donde les atendía, les asistía, y ella ha creado una orden religiosa conocida como, no sé cómo se llamarán, pero hay muchas personas que se dedican a ese servicio, ese tipo de labor. Hermanos, realmente no te enfoques en ti mismo. Recuerda que Dios ya se hace cargo de nosotros, pero nosotros debemos contribuir, debemos estar listos, prestos a asistir a nuestros hermanos que necesitan. Y también aquellas personas, aunque no sean creyentes, necesitan conocer del amor de Dios. Y eso solamente lo puedes hacer tú, que estás lleno del amor de Dios. Quiero invitarte esta mañana a orar.
y decirle al Señor, Señor, lléname de tu amor. Si tú conoces al Señor, dile que te llene más de su Espíritu Santo, de tu amor, para poder amar sin límites en esa dimensión a aquellos hombres y personas que necesitan. Pero si tú eres una persona que no conoces a Cristo, en esta mañana Dios te invita a recibirle como su Salvador, para experimentar ese amor en esa magnitud y poder amar en esa dimensión que Dios nos demanda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el amor que nos has dado en Jesucristo. Gracias por ese amor en la cruz, expresado en tu Hijo allí abriendo sus brazos, sufriendo y muriendo en nuestro lugar, mostrándonos, Señor, cómo tú quieres que amemos. Muchas gracias, Padre. Perdónanos, porque hemos sido indiferentes al dolor de tantas personas aquí. Vemos niños tirados en la calle, personas mendigando, personas que tal vez necesitan un pan, un alimento, un abrigo, una ropa. Y a nosotros muchas veces nos sobra, Señor, hasta tiramos la comida a la basura, habiendo tanta gente que muere de hambre. Perdónanos como iglesia, porque no nos hemos amado como hermanos. Hemos sido indiferentes al dolor del que está a nuestro lado. Tal vez no le hemos dicho, ¿cómo estás? Ni le hemos preguntado, ¿qué le pasa? ¿Por qué no ha venido a la iglesia tanto tiempo? Señor, hemos sido muy duros, muy insensibles, indiferentes. Perdónanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Padre, a cambiar, a ser creyentes que no solo conocen tu amor de teoría, sino con acciones, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te parece si practicas abrazándole a tu prójimo? Ahí está a tu ladito. Dios los bendiga. Bien, hermanos, antes de retirarnos, queremos que conozcan todos los anuncios que tenemos. Sí, hay varias cosas importantes, necesarias que sepamos todos. Y uno de ellos es invitar siempre a que la congregación en su totalidad pueda participar de estos cultos los días jueves, en los cultos de oración que tenemos. ¿Sí? Y aunque cada jueves podemos ver un buen número de hermanos que nos acompaña, pero nos gustaría que hayan todavía muchos más, especialmente aquellos que no han tenido la oportunidad de venir. Tratemos de separar un tiempo que va a ser de bendición para ustedes mismos y para muchas otras personas que nos acompañan. También tenemos las reuniones los días sábados, las reuniones para nuestros jóvenes. Yo les invito a que, si es que sus hijos o hijas no desean venir, que ustedes sean los principales motivadores, ¿sí? Que ustedes sean los que formen en el corazón de sus hijos el deseo de participar, porque muchas veces, y no es novedad, apoyamos, pagamos, gastamos en talleres de diferentes tipos, artísticos, deportivos, que tal vez llenan momentáneamente el corazón de sus hijos, pero que no llenan espiritualmente nada
de lo que ellos sí necesitan. Entonces yo les invito a que al menos en estos días sábados puedan participar de las reuniones de adolescentes con Radical, de 13 a 16 años. Hay muchos que no están viniendo y participan acá por años, pero solo los domingos. Y no, muchas veces entre los jóvenes mismos no se conocen. Yo les animo a que vayan a estas reuniones de Radical de 13 a 16 años. Hay un gran número de participantes, pero queremos que sean aún más. Haris también el día sábado, y es el grupo de 7 a 26 años. Ellos están reuniéndose acá en el auditorio a las 7:30 de la noche. El grupo Querigma también a la misma hora, pero en el tercer piso, que está dirigido hacia los jóvenes a partir de 26 años. ¿Sí? El grupo de damas, Jazmín, tiene su reunión próxima el 22 de julio, ¿sí? A las 5 de la tarde, como siempre. Entonces les animamos a participar también. Y al igual como estamos haciendo en el Ministerio de Varones, en que estamos invitando desde los adolescentes, ¿sí? Desde los jóvenes hasta los mayores, a ser parte de estas reuniones también. Igualmente las damas seguramente están haciendo lo mismo. ¿Sí? Los varones que hemos tenido ayer, el día de ayer, un hermoso tiempo de edificación. Hemos terminado ya la tercera epístola de Juan. Cada día de reunión estamos haciendo un libro entero. ¿Sí? Y aunque parezca difícil, imposible, estamos haciendo un hermoso tiempo de edificación conjunta. Les animamos a aquellos varones que aún no están, a que puedan integrarse a nuestra reunión, a nuestro desayuno de varones. Este es cada 15 días. El próximo tocaría el 23 de julio. ¿Sí? Y aunque ahí dice, nuestro lugar de reunión es la cocina, es centro bíblico, para estar cerquita al desayuno, pero nos gustaría poder salir de ese ambiente. ¿Sí? Y para salir de ese ambiente necesitamos superar el número más o menos de 30 personas. Ahora estamos en aproximadamente 22, 23 personas por reunión. Y bueno, aunque ya no hemos acostumbrado a felicitar o a nombrar un nombre por nombre a quienes cumplen años, porque a veces caíamos en el olvido, en pasar por alto algún nombre, por eso es que queremos felicitar de forma general a aquellos que durante esta semana hayan cumplido años. No sé si es que alguien puede levantar la mano o conoce de alguien que sea su cumpleaños, porque nos gustaría que al terminar pues nos acerquemos y le felicitemos por su cumpleaños en estos días de la semana. ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí? ¿Sí? Entonces no quiero que después vayan a decir, no me saludaron. ¿Sí? Esta es la oportunidad de poder hacernos saber. Pero sí yo tengo al alcance una fecha importante para una pareja, una de las últimas parejitas unidas en matrimonio ante nuestro Señor. Y hoy día, 10 de julio, cumple su primer año de aniversario nuestro hermano David Alba y Elizabeth Sosa. Es que si los que lo ven por ahí, creo que se han ido de aniversario, ¿no? Así que por lo menos podemos hacerle una llamada y felicitarles o escribirles algo en los grupos de red. Muy bien, hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos en oración. Querido Dios, Santo Padre, queremos agradecerte porque tú nos muestras, como tú mismo dices en tu palabra, cosas nuevas, ocultas, que ojos no han visto, pero que tú las muestras a tus hijos, Señor. Y gracias porque ese mensaje nos abre los ojos, ojos espirituales, para ver que hay gran necesidad, que debemos de dejar nuestra indiferencia y poder mirar la gran necesidad que hay y demostrarnos como buenos prójimos, buscando, Señor,